Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agotada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Te saciaré como de infundi de manteca, mis labios te alabarán jubilosos. El lecho me acuerdo de ti, velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Oremos. Dios de amor, que has enviado al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación para revelarnos tu admirable misterio. Concédenos profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar su unidad poderosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor. Gracias. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime. Libre
amado, en la mañana de hoy celebramos cuán grande tú eres. No hay Dios como tú. No hay Dios que se compare como tú. No hay montaña que sea más grande que tú. No hay nada que opaque tu presencia, Señor amado, en nuestras vidas. Porque solamente tú eres Dios. Tú y solo tú, y no hay más nadie. Y en esta mañana nos humillamos delante de ti, Señor amado, en reverencia ante tu santidad. Porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Tú eres el Dios, el Rey soberano, el autor de nuestras vidas y el quien las sostiene, Señor. Nosotros dependemos de ti. Iglesia de la comunidad depende de ti. Nuestras familias dependen de ti. Oh Señor amado, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, y tú te mereces toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Gracias. Gracias por darnos el hermoso privilegio de poder estar delante de ti, Señor, en adoración en esta mañana. Háblanos, ministranos como solo tú lo sabes hacer, Señor. Queremos ser ministrados por tu palabra. Queremos ser ministrados por ti en el día de hoy, Jesús amado. Sé tú llenando este lugar con tu presencia hermosa, Espíritu de Dios. Y habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, porque estamos aquí con hambre y sed de la palabra de vida eterna que solamente puede venir de tus labios, que solamente puede salir de tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y aquellos que se han conectado con nosotros por las redes sociales, les doy la más cordial bienvenida en esta mañana. Espero que también el Señor sea hablando tu vida como el Señor está ministrando a nosotros en el día de hoy. Podemos sentarnos. El Ministerio de Niños puede pasar a su clase en el día de hoy. También sabemos que el Espíritu de Dios va a estar con ustedes, ministrándoles, como también Dios va a estar ministrándonos a nosotros en el día de hoy. Qué bueno verles en esta mañana. Qué hermoso poder verles aquí en esta mañana, hermanos y hermanas. Dios es hermoso y maravilloso, ¿verdad que sí? Y Dios sigue trayendo a su casa a los que han de ser salvos. ¿Cuántos lo creen? Y sigue a seguir trayendo del norte, del sur y del este, del oeste. Le damos gracias al Señor por eso, porque Dios es bueno y maravilloso. Él es el que nos sostiene. Ahora yo quiero comenzar en esta mañana con algo más científico. Yo sé que muchos de nosotros tenemos una mente más científica, ¿verdad que sí? Any of us will have more scientific mind, right? Aquellos que hablan inglés más. 1 más 1 es ¿cuánto? Es 3. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes sabían, pero antes de ser pastor, yo trabajé como en computadora por más de 20 años en la industria de la banca. Y mi bachillerato, sorpresa, sorpresa, es en matemáticas, con concentración en computadoras. Y como matemático al fin, yo tuve que tomar una clase que muchos de ustedes jamás y nunca habrán escuchado en su vida, que se llama álgebra abstracta. Así de confusa es la clase. Porque una de las cosas que me dijo el profesor que nunca se me ha olvidado es que 1 más 1 más 1 no es 3 siempre. Porque si tienes una cajita que solamente tienes el 0, el 1 y el 2, 1 más 1 más 1 no puede ser 3 porque 3 no existe en la caja. Así como le he volado ya la cabeza a 2 o 3 aquí, así yo me quedé en esa clase de bruto.
No lo voy a explicar porque obviamente no es una clase, no va a dar una clase de matemática. Después al tiempo me hizo sentido cuando mi cerebro logró sanar de todo eso. Pero el punto es de que tú y yo creemos que 1 más 1 más 1 es 3 porque eso es lo que nos ha enseñado toda la vida. Y lo hemos puesto en práctica, ¿verdad que sí? Aunque a ciencia cierta no lo entendamos en profundidad porque 1 más 1 más 1 es 3. Es sencillamente porque no nos enseñaron. La luz del sol es similar, hermano. Nosotros vemos la luz del sol, la disfrutamos, ¿verdad? Nos quejamos de ella cuando no nos gusta. Y la disfrutamos cuando sí la necesitamos. Hablando de nosotros, si tenemos mucho frío, somos como los gatos y tomamos un baño de sol, ¿verdad que sí? Sin embargo, según los científicos, la luz del sol está dividida en 3 partes. Está la parte que tú y yo vemos, la luz que entra, ¿no? La luz del sol que está a nuestro alrededor, que vemos, ¿ok? Pero que no se siente. No se siente. Si ahora mismo yo tapo mis ojos, yo no siento que hay luz del sol aquí. Yo no puedo distinguirlo, ¿ok? Esa es una parte de la luz del sol según los científicos. La otra parte de la luz del sol es que es invisible, es una parte invisible, pero da calor. Puedo sentir el calor en mí, como si me estuviese en un horno. ¿Sabes? Cuando estamos en la playa, ¿no? Y nos tapamos los ojos, no vemos el sol, pero lo sentimos clarito en nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? Porque sentimos el calor, y esa es otra parte que tiene la luz del sol. La otra, y esa parte es lo que le llaman la luz infrarroja, es lo que provoca eso, según los científicos. Pero también tenemos una parte de la luz del sol que es invisible y no da calor. ¿Ok? Que es la luz ultravioleta. Esos 3 juntos, según los científicos, es lo que hace la luz del sol que tú y yo disfrutamos. O nos quejamos, como tú quieras ponerlo. El punto es, ¿quién necesita toda esa explicación para poder disfrutar la luz del sol? Ninguno de nosotros necesitamos. Necesitamos tener la luz del sol allá afuera y poder disfrutarla, ¿verdad que sí? Y le damos gracias a Dios o nos quejamos porque queríamos un día nublado. ¿Okay? El punto es que no necesitamos esa explicación, pero esa es la realidad de la luz del sol. ¿Por qué les digo esto, mi hermano? Porque de la misma manera, estas 3 luces hacen el sol. De la misma manera, 1 más 1 más 1 es 3. Así nuestro Dios es el Dios trino, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. En el día de hoy, la Iglesia Universal a través de la tierra estamos celebrando lo que se llama el Día de la Trinidad, donde recordamos de que nuestro Dios es un Dios trino, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El único versículo bíblico en la Biblia que los menciona a los 3 se encuentra en 2 de Corintios 13, versículo 14, si usted quiere marcarlo. Es también trivia bíblica, ¿ok? El único versículo que los menciona fue el apóstol Pablo que los unió a los 3. Porque sí estamos de acuerdo que la Biblia hace referencia a los 3 durante todas las escrituras, pero es el único versículo que los tenemos los 3 juntitos, en un solo sitio. Pablo escribió: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esta Trinidad es uno de los grandes misterios de la fe. Y yo cuando he enseñado de esto en las clases para preparación de nuevos miembros, es uno de los misterios que a mí me convencen más de que nuestro Dios es real. Que nuestro Dios es Dios. Porque el problema, por ejemplo, de la mitología griega es que los dioses griegos son seres humanos con poderes sobrenaturales. Porque se comportan como tú y como yo. Y hasta duermen y todo. Como si fuesen seres humanos. Pero nuestro Dios es Dios. Lo que implica que es completamente diferente a todos nosotros. Y no tengo manera de poder entenderlo. Y este es uno de los grandes misterios. ¿Cómo es que Dios es 3 personas y a la misma vez un solo Dios? ¿Ok? ¿Cómo es que solo Dios, existe un solo Dios?
científica otra vez. ¿Y por qué 3? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 20? O por el otro lado, ¿no hubiese sido sencillo quedarse con solamente uno? Hubiese sido más simple, menos dolores de cabeza. ¿Ok? Pero él decidió ser 3. Pero como nuestro Dios es Dios, Él puede ser quien Él desee. Lo que Él escoja está bien, porque Él es Dios. Después que haga sentido para Él, mi opinión no importa. Y yo sé que suena duro, pero es una realidad que nosotros tenemos que aprender si queremos ser cristianas de altura con Dios. Y es que Dios puede ser quien Él quiera ser y Él puede hacer lo que Él quiera hacer después que le haga sentido a Él. Que a mí me haga sentido o no, ese no es mi problema. Ese es mi problema, no es el de Dios. Mi problema realmente es el someterme a su voluntad, aunque no la entienda. Aunque sea difícil de aceptar. Eso se llama tener humildad, hermanos y hermanas. Ser gente humilde delante de Dios. Aún Jesucristo en la carne, mientras Él caminó entre medio de nosotros, Él tuvo que declarar públicamente: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque en su humanidad Él también luchó contra la voluntad del Padre. El Padre le pidió cosas que Él en obediencia sometió, pero en su carne le costó. ¿Se acuerdan del huerto de Getsemaní? O lo que le lloró a Dios el Padre. Pero Él se sometió. Fue manso y humilde. Y Dios entonces nos dio ejemplo para ti y para mí. No porque tú y yo no podamos entender los misterios de la fe, no quiere decir que tenemos entonces ahora el derecho de cuestionarlo a Él. Él tiene derecho a cuestionarme a mí y mis intenciones, pero yo no a Él. Él es el Dios. Él es el Rey. ¿Ok? Él puede ser quien Él quiera ser. Y Él decidió ser Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Para la gloria de su nombre y, como sabemos, para bendición de nosotros. Porque es una bendición para nosotros que Dios es trino. Aunque tú no lo creas, se te haga difícil aceptarlo, pero es una bendición que Dios nos ha dado. Este fin de semana no solamente estamos celebrando el día del Dios Trino, sino también qué va a pasar mañana. ¿Qué vamos a celebrar mañana? Memorial Day, el día de la recordación. Es un día nacional donde se recuerda a todos los soldados que han muerto en diferentes guerras defendiendo a este país, defendiendo las libertades que tú y yo disfrutamos en el día de hoy. Se recuerdan el día de mañana, ¿ok? Pero nosotros, como iglesia, estamos en el día de hoy recordando al Dios Trino, que es un misterio, pero es un misterio hermoso. Y es hermoso porque es para tu bendición y para la mía. Como les dije, a Dios no le importa si se hace sentido en nuestra cabeza o no. Lo importante es que Él es. Él es nuestro Dios Trino. Y que Él no depende de mi opinión o de la suya. En una ocasión leí en algún lugar, no me acuerdo, había sido en el internet, leí que a Mahatma Gandhi se le acercó un caballero. ¿Cuántos han escuchado de Mahatma Gandhi? Se le acercó un caballero, era una persona ilustre de la India, se le acercó un caballero ateo a pedirle ayuda para organizar un grupo anti-Dios. Porque se inspiró con cómo este hombre indio de la religión hinduista, cuando era cristiano, pudo organizar a todo el pueblo en contra de la opresión que estaba ocurriendo en la India en aquella época, de manera pacífica. Y él quería imitarlo a él, pero creando un grupo de ateos en contra de Dios. Se dice que Mahatma Gandhi contestó, y estoy traduciendo del inglés: me sorprende encontrar una persona inteligente que pelee en contra de algo que no cree que exista.
¿Ok? Mi punto con este detalle es, aunque la gente crea que Dios no exista, Dios sigue siendo. Aunque se me haga difícil a mí entenderlo a Él sigue siendo Dios. Aunque se me haga difícil aceptar su realidad, Él sigue existiendo y Él sigue siendo Dios. Somos nosotros los que dependemos de Él. Él no depende de ti y de mí. Por lo tanto, seamos humildes delante de su presencia. Es el primer detalle que quiero dejarte en esta mañana. Aprendamos a ser gente mansa y humilde del Señor. Crecer en mansedumbre y en humildad delante de Él. Porque al final del día, tu vida y la mía depende de Él. Depende de que Él existe y Él es bueno. Y Él ha decidido amarte. Que podamos empezar a aprender aún cada día más a crucificar nuestro ego, nuestro yo, nuestros deseos egoístas, y aprendamos a andar en humildad delante de Él. Con esto en mente, yo quiero que venga conmigo a Isaías capítulo 6 en esta mañana. Vamos a leer los primeros versículos de Isaías 6. Isaías 6, versículos del 1 al 8. Vamos a ver dos cosas bien importantes que yo veo en el capítulo. Además de que Dios nos está llamando a crecer en humildad y en mansedumbre delante de Él. Vamos a ver dos bendiciones hermosas que Dios tiene para nosotros en esta mañana a través de esta lectura. Isaías 6, del 1 al 8 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, digo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Palabra del Señor. ¿Cuántos aquí han recibido una visión de Dios alguna vez en su vida? ¿Cuántos aquí han recibido un mensaje de Dios a través de un sueño, por ejemplo, mientras duermen de noche? La realidad del caso es que Isaías es parte de un club selecto de hombres y mujeres de Dios, que Dios le ha dado la oportunidad de tener visiones, recibir un mensaje a través de visiones. Es bíblico, Isaías no es único. También tenemos hasta gente en el Nuevo Testamento que Dios le habló de esa manera. ¿Okay? El que se me viene ahora mismo rapidito es José, ¿no? El esposo de María, cuando el ángel se le presenta de noche. ¿Okay? Pero no es común. Yo sí creo como pastor, porque le he sido testigo de eso, sé y de testimonio de gente de Dios, que Dios sí se le ha revelado, le ha dado visiones, le ha dado sueños y Dios le ha hablado. Y estoy hablando de gente de Dios, no gente que está tratando de mentir y engañar a la gente, sino gente de Dios y que Dios le ha dado revelaciones. Pero no es común. La mayoría de nosotros no disfrutamos ese privilegio por alguna razón. Y yo no vengo aquí a
excluir, a sentir mal a quien no lo haya tenido, porque el que tú lo hayas tenido no te hace más especial que el que no lo tiene. Lo que te hace especial es que eres hija o hijo de Dios y que Dios te habla de alguna manera a ti. Pero hay algunas personas que Dios les habla a través de visiones y sueños, y está bien. ¿Okay? Isaías fue parte de ese grupo. Isaías, Dios le habló. Ahora, lo interesante de esta visión es que está en el capítulo 6 de Isaías. No está en el capítulo 1. Y eso ha dado un debate entre los estudiosos. ¿Qué realmente significa esto? Porque tradicionalmente se conoce esto como el llamamiento de Isaías, cuando Isaías es llamado a ser profeta. Pero ¿por qué no está en el capítulo 1? Está en el capítulo 6. Yo soy de los que piensa de que realmente, que quizás este no fue el llamamiento per se original de Isaías, sino fue la segunda ocasión que Dios le habló fuertemente y le dio un giro al ministerio de Isaías. Porque los primeros 5 capítulos vemos a Isaías profetizar palabras que giran más en torno a llamado arrepentimiento al pueblo, llamado de volver a Dios. Pero después de esta visión, las profecías de Isaías agarran otro giro, ¿okay? y otro énfasis de parte de Dios, lo cual también es bíblico. O sea, yo lo he visto en mi vida, como Dios, no porque Dios me habló ayer, no quiere decir que Él no me pueda hablar hoy. No porque Dios me haya pedido algo ayer, no quiere decir que me venga hoy y le dé otros detalles más específicos o otra cosa que Él quiere que yo haga. Porque Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo Rey, y Él puede hablarme a mí cuantas veces Él quiera también, ¿verdad que sí? Y puede dirigir mi vida cuantas veces, y dirigir mi vida como Él quiere dirigirla. Así que no hay ningún problema que Él le haya dado esta visión después que lo llamó, para hablarle otra cosa más profundo a Isaías. El punto es que Isaías, Dios le dio esta visión, que obviamente lo impactó. ¿Qué nos dice el pasaje? ¿Qué fue lo que Isaías vio? Vio que las faldas de Dios llenaban el templo, cubrían el templo. Es un detalle muy importante para nosotros, hermano, tocando otra vez el tema de la humildad. Para mí, yo lo que escucho es el sentimiento de Isaías, cómo Isaías se sintió delante de Dios en esa visión. Se sintió como una hormiga mirando hacia arriba. Miró hacia arriba, ¿qué pudo ver? Solamente pudo ver el borde de la ropa de Dios, de tan inmenso y majestuoso es Dios. Así de pequeño ese hombre debió haberse sentido, y lo vemos también confirmado más adelante en el pasaje. Se sintió, wow, ¿qué es esto? Lo que se cree es que Isaías, la visión, lo que él vio era el templo, el arca del pacto en el lugar santísimo, pero en vez de simbolizar la presencia invisible de Dios, vio a Dios realmente allí en el arca. Eso es lo que se cree que pasó allí, en esa visión. Vio a Dios en el arca. ¿Por qué? Porque para los israelitas, el arca del pacto era más que sencillamente un cofre. Ese era el trono de Dios. Ellos creían, y lo vemos también en el Antiguo Testamento, que Dios literalmente se manifestaba encima de los querubines que estaban en la tapa del arca, como diciendo, este es mi trono, aquí yo estoy sentado. Y el lugar santísimo en realidad era el salón del trono de Dios. Por eso que estaba tapado con una cortina. Porque el rey está en su salón del trono. ¿Ok? Esa es la visión de todo eso. Entonces, pero Isaías tiene a nivel espiritual, ve a Dios literalmente allí. Pero como él es tan y tan grande, tan y tan majestuoso, lo único que pudo alcanzar fue ver el borde de sus vestiduras. Yo sé cuánto ustedes saben, pero en la antigüedad los reyes, los tronos son diferentes a las sillas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están elevadas. Son más altas porque el rey siempre tiene que estar por encima de todo el mundo. El rey es el único que mira de arriba abajo.
El resto de la gente tiene que mirar hacia arriba. Y por eso que entonces el trono es una silla elevada, un sillón elevado, donde entonces para que el rey pueda sentarse tiene un escaloncito. Ese escaloncito es lo que es lo que los israelitas pensaban era el resto del arca, donde el rey descansa a sus pies. Ahora, en aquella época la gente no vestía pantalones como hoy en día. Lo que utilizaban una especie de toga, ¿verdad? Una especie de túnica. Así que si el rey está sentado en el trono, obviamente la túnica iba a cubrir sus pies. Iba a sobresalir por encima de todo. Eso fue lo que Isaías vio en visión. Vio a Dios sentado y ni siquiera tuvo la oportunidad de ver sus pies. Vio el borde de sus vestiduras cubrir todo el templo. Qué visión más espectacular, ¿verdad que sí? Él debió ser sentido pequeño. Él debió ser sentido indigno. Y verdad, lo vamos a leer más adelante. Porque, wow, ¿qué es esto? ¿Por qué Dios me trajo aquí? ¿Por qué Dios me permitió ver esto? Otro detalle importante del pasaje que Isaías está diciendo que fue el año del rey Usías, el último año del rey Usías. El rey Usías es famoso en la escritura, su historia está en Segunda de Crónicas, creo que el capítulo 26, está haciendo referencia en el día de hoy, el pasaje. Porque el rey Usías fue un rey muy poderoso que hizo mucho bien para el pueblo de la tribu de Judá en aquella época. Dios lo usó y bendijo al pueblo muchísimo. El problema del rey Usías fue que al final de su reinado, ¿perdón? Sí, Usías. Al final de su reinado, el rey, como decían en mi país, se le subieron los humos a la cabeza. Se sintió grande. Se sintió, yo puedo hacer lo que sea. Y en un arrebato, nos dice el libro de Segunda de Crónicas, agarró y se metió al templo a rendirle, quemarle incienso a Dios como si fuese sacerdote. Voy a leerlo ahí en Segunda de Crónicas 26. ¿Cómo termina el cuento de Usías? Y ese es donde estamos aquí parados en la referencia de Isaías. Dios castiga al rey Usías con lepra al frente de los sacerdotes allí. Por los sacerdotes fueron a regañarlo. Tú no puedes hacer eso. Serás el rey, pero Dios aquí no te ha llamado a hacer eso. Ese no es tu lugar. Y al frente de los sacerdotes, Dios castigó al rey con lepra. Y el resto de su vida, Usías se la pasó en el exilio afuera del campamento, pero por la ley de Moisés, los que padecen lepra no podían vivir en el campamento, no podían vivir en la ciudad. Así que le tuvo que dejar el trono a su hijo y terminó entonces en el olvido viviendo afuera del campamento solo, porque tenía lepra. Porque Dios exalta al que se humilla, pero Dios humilla al que se exalta. Cuando tú y yo somos usados por Dios, pero pasamos los límites de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, Dios se reserva el derecho, no importa quién tú seas y lo que hayas hecho, Él se reserva el derecho de quitarte. Lo hizo con el rey Usías. Después de tantas cosas buenas que él hizo, Dios lo quitó. Ya no me sirves. Lo sacó a un lado. Esto es importante en el pasaje, hermana. Vuelvo a repetir, habla de humildad. Está haciendo hincapié de humildad. La humildad que sí Isaías tenía. Desde el punto de vista de Isaías, era el rey Usías el que tenía que tener el derecho de estar en el salón del trono de Dios, porque era el rey. Sin embargo, Dios no llamó al rey Usías a estar en su presencia en esa visión. Llamó al profeta. Llamó al profeta. Quizás desde el punto de vista de Isaías no entendía por qué, como hablamos al principio. Yo no entiendo por qué Dios hace las cosas, yo tengo que aceptarlas. No entendió.
Pero lo importante es que Dios decidió honrar a Isaías y castigar al rey Usías. Y es Isaías quien se presenta delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Isaías se cree que tenía que estar con un debate en su corazón con respecto a lo que estaba pasando en su época, en su nación. Por un lado, el rey Usías, que todo el mundo quería y admiraba, había sido castigado por Dios, ya no podía seguir reinando. Ahora su hijo tenía que aprender a ser rey, en un momento donde todavía el imperio asirio estaba haciendo estragos en aquella región. Estaba conquistando reinos y era una amenaza real para la tribu de Judá de aquella época. Estaba viendo toda una situación difícil y dura que Isaías le hacía muy difícil de llevar en su corazón. Por eso que estaba llamando al pueblo al arrepentimiento, a acercarse a Dios, etcétera, etcétera, en sus profecías. Nada diferente a lo que está pasando en el día de hoy con muchos de nosotros, ¿verdad que sí? Ayer yo hablaba con un amigo mío en el teléfono y en un momento dado caímos en el tema de lo que está pasando en este país, lo que está pasando en este mundo. Y a la verdad que muchos de nosotros nos desanimamos, nos desilusionamos, nos llenamos de estrés y de ansiedad. ¿Okay? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Esta guerra que está pasando aquí en este país entre liberales y conservadores, lo que está pasando en la Franja de Gaza, en Ucrania, lo que está pasando. Yo no sé si anoche vieron de que en una isla del Pacífico, Papua Guinea, hubo un deslizamiento de tierra, se murió mucha gente. O sea, estamos viendo un montón de cosas a nuestro alrededor, e inclusive en nuestras familias, llevándolos más cerca. ¿Cuántos de nosotros no estamos sufriendo duro en medio de nuestras familias? Y estamos con esa ansiedad y ese estrés encima de nosotros, porque lo que estamos viendo con nuestros ojos no nos gusta. Lo que estamos viendo con nuestros ojos no apunta a nada bueno. Lo que estamos viendo con nuestros ojos es desanimante. Y es fácil caer en la desesperanza. Sin embargo, a pesar que Isaías podía estar viendo eso, a pesar que Isaías estaba viendo quién era él delante de la presencia de Dios, y lo bajo y lo indigno de estar en la presencia de Dios, que era lo que vieron los serafines. Los serafines volaban diciendo: Santo, Santo, Santo. Los ángeles estaban volando alrededor de Dios y decían: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esa oración es importante, porque esa oración está hablando de que los ángeles, mientras Isaías veía la desesperanza y veía lo inútil que él era, los ángeles estaban viendo quién es Dios. Y de él es el poder de los ejércitos, el que todo lo puede. Que los asirios no iban a tener más fuerza que él, porque él es el Dios de los ejércitos. Y que toda la tierra, créanlo o no lo crean, lo acepten o no lo acepten, está llena de su gloria. Mientras Isaías mira hacia sí y mira lo que él está viendo, los ángeles miran al Rey de Reyes y Señor de Señores y lo que él está viendo. Lo cual entonces nos lleva a la pregunta: ¿a quién tú y yo estamos viendo? ¿Estamos buscando ver al Dios de los ejércitos en nuestra vida? ¿Estamos buscando aprender a crecer, abrir nuestros ojos y ver la situación desde cómo Dios las puede estar viendo? ¿O estamos muy enfrascados en ver lo que el mundo quiere que tú y yo veamos? La primera bendición que Isaías tuvo en esa visión fue la bendición de ver a Dios en su trono. Todo puede estar moviéndose a su alrededor como arena movediza, pero Dios está sentado en su trono.
Porque no hay nadie que lo cambie. El único que puede cambiar a Dios es Dios mismo. Las circunstancias no lo van a cambiar, tú y yo no lo vamos a cambiar. Creamos o no creamos en Dios, Él sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo la última palabra. Su trono es firme. No cambia. Dios es nuestro rey, pase lo que pase. Porta lo que venga, Dios sigue siendo rey. La desilusión, el dolor, la confusión, la necesidad, la angustia, lo que sea, no pueden nunca cambiar el hecho de que Dios está sentado en su trono. Así que como Isaías tuvo que levantar como una hormiga sus ojos y ver, aunque sea las faldas del rey en su trono, el pasaje nos está invitando a ti a que aprendamos en nuestra vida a levantar nuestra mirada dentro de las circunstancias donde estamos y aprendamos a ver a Dios en su santo templo y que no hay nada ni nadie que lo pueda mover a Él de allí. Solamente así tú y yo vamos a agarrar la esperanza que necesitamos en el día de hoy para seguir caminando hacia adelante. Solo a ti tú y yo vamos a agarrar la fe que necesitamos para poder seguir marchando firmes y adelante con nuestro Señor. Como cuando cantábamos, cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Ahora, eso no es lo único que yo veo en el pasaje para nosotros en esta mañana. Veo también un detalle que quizás algunos de ustedes pescaron, y era que Isaías se sintió indigno delante de la presencia de Dios. Él se humilló, él se llenó de miedo. Dijo, ay, soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios, evitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Se sintió indigno delante de Dios. A diferencia de los ángeles, y esto es un detalle para aquellos que les gusta estudiar las Escrituras, pero aquí sean todos. Muchos de estos pasajes bíblicos contienen referencias, tienen detalles que son realmente para poder contrarrestar y poder ver mejor el mensaje. Porque mientras Isaías se sentía así, ¿cómo se sentían los ángeles, los serafines? ¿Ustedes lo pescaron? Los serafines me dicen que cada uno tenía que 6 alas. Ahora con las 6 alas no volaban. Dice que 2 cubrían el rostro y 2 cubrían sus pies. Ahora, para ti y para mí, pies es esto que estoy con mis zapatos en estos momentos, ¿verdad que sí? En el lenguaje de hebreo, el hebreo bíblico, no existe una palabra única para pies. Pies significa de la cintura hacia abajo. Toda esta parte es lo que significa. Por eso es que se puede traducir, dependiendo del contexto, se puede traducir como pierna. Pero pie se refiere a todo esto que es de la cintura hacia abajo. Así que, ¿qué quiere decir? Que 2 se cubrían sus pies. Estaban vestidos. Para que entiendan lo que yo estoy viendo. ¿Cuántos de aquí irían a una boda después de haber trabajado con cerdos todo el día? ¿Usted iría a una boda de esa manera? Todo apestoso a cerdo, lleno de lodo, con el pelo así, no de beauty. ¿Usted iría a una boda de esa manera? ¿Verdad que no? ¿Usted exigiría que la tienen que dejar entrar a la boda, aunque usted huela y se vea de esa manera? ¿Verdad que no? De la misma manera, en aquella época, cuando una persona se presentaba delante del rey, tenía que estar mejor que su Sunday best, como dicen los americanos. Bien bañadito, bien peinado, bien vestidito, porque está en la presencia del rey, no de un cualquiera. Así que los serafines están bien vestidos, bien cubiertos, bien presentables delante de la presencia del rey. Que con 2 alas se cubrían los ojos, lo que quiere decir es que por reverencia al rey no lo miraban a los ojos. Y como estaban tan cerca de él, porque no podían evitar mirarlo, pues tenían que tener los ojos tapados.
de la reverencia, habla de etiqueta, etiquette. Habla de referencia, habla de la santidad de Dios. Los serafines están ya bien preparados para estar delante de Dios, presentables. Pero Isaías no. Se cree que lo que está haciendo aquí referencia es a la práctica de los sacerdotes, de bañarse y prepararse antes de ir a presentarse delante de Dios en el lugar santísimo. Y como Isaías la visión le ocurrió así de momento, obviamente él no tuvo oportunidad de pasar por todo el ritual, de prepararse ritualmente para estar delante de la presencia de su Señor. ¿Ok? Isaías lo sabía, y por eso es que él tiene miedo de que ahora lo regañen, lo maten el rey, por no estar presentable delante de él. Él se sintió indigno. ¿Ok? Porque Isaías sabe lo que la Biblia así nos enseña, que ante la presencia de Dios nadie puede permanecer de pie. Pablo lo dijo en una ocasión: toda lengua confesará y toda rodilla se doblará que Cristo es el Señor. Ante la presencia del Dios Trino no hay nadie que pueda permanecer su pie. Su santidad siempre nos dejará saber a ti y a mí cuán pecadores somos y cuántas veces tú y yo fallamos en esta vida, sin él tener que decir una sola palabra. Porque su santidad lo revela todo en nuestras vidas. Es como Pablo, cuando él defendía su apostolado, él mismo tenía que declarar que él mismo no se consideraba digno de ser apóstol. No estaba ante la presencia del Señor. Él mismo se llamó un abortivo y siempre predicó que fue por decisión de Cristo, no por la de él, que él estaba en ministerio, que él era apóstol. Aquellos de nosotros, aquellas que viven una experiencia real con el Cristo de la gloria, no se vuelven gente arrogante, sino se vuelven gente humilde y mansa. ¿Por qué? Porque Dios quebranta al orgulloso. El único que se merece mirar de arriba abajo es Dios. El único que tiene ese derecho, no tú y yo. Y así de bajo se sintió, como el apóstol Pablo decía, así como se sintió Isaías delante del Señor. Se sintió bajo, indigno. ¿Qué yo hago aquí? Obviamente la visión estaba fuera de sus manos. Si hubiese sido por él hubiese salido corriendo por la puerta antes que alguien lo viera. Yo no lo culpo. Pero la visión estaba fuera de sus manos, él no podía salir de allí, se sintió atrapado. Así que lo más probable es que sintió que su vida estaba en peligro porque no podía hacer más nada. Pero aquí es donde entra la gracia de Dios. Y esa es la segunda bendición que quiero dejarte aquí en esta mañana. Veo en el pasaje. No tan solamente tenemos la bendición de ver a Dios en su trono, no importa lo que esté pasando en nuestro alrededor, también tenemos la bendición de poder recibir su gracia siempre. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque Él decidió ser bueno contigo y conmigo. No porque lo merecemos, sino porque lo necesitamos. Porque su Trinidad es para bendición tuya y mía. Jesucristo murió en esa cruz y resucitó al tercer día porque tú y yo lo necesitamos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Porque Dios siempre está pensando en ti y en mí. Y como Dios, como Rey, fue el que invitó a Isaías a estar en su presencia, Dios como Rey proveyó la gracia que él necesitaba. Y así como en el libro de Esther, cuando Esther se presenta delante del rey persa, y el rey persa, sin ser llamada, anunciada, va a llegar, le da el trono, el cetro, extiende el cetro, como señal de gracia, sí, puedes estar aquí conmigo. Dios envía un serafín que simbólicamente limpia los pecados del profeta y lo haga presentable delante de su presencia. El carbón encendido.
Este carbón encendido purifica al profeta para que pueda conversar con Dios. Bueno, no se dieron cuenta. Hasta ese punto Isaías nunca escuchó a Dios hablarle. Fue después que él limpió el serafín con el carbón es que pudo escuchar la voz de Dios y pudo hablar con Dios. Dios purifica al profeta a través del serafín. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Significa de que Dios, su gracia, está conmigo siempre. Que si Dios ha puesto tu ojo sobre ti, Él va a proveer lo que tú necesitas para que tú puedas estar delante de su presencia. Él te va a dar lo que necesitas para poder cumplir la misión que el Dios tiene contigo en el día de hoy. ¿Qué es más importante? Ayudar al prójimo. Es más importante hacer lo que Dios nos pide que hagamos que limitarnos a solamente tener una experiencia espiritual. El ángel es el testimonio de esto. El ángel no nos da testimonio nos da el testimonio de que la verdadera adoración a Dios no es solamente disfrutar de la presencia del Rey, sino también el de ayudar a nuestro prójimo. Porque aunque digo que Dios limpió la voz del profeta, pero no fue Dios en su mano que la movió directamente a limpiar el profeta. Fue el serafín. Que entendiendo el corazón de Dios, entendiendo la voluntad de Dios, se movió en el nombre del Señor y limpió al profeta. Y asimismo tú y yo en el día de hoy también somos llamados ángeles de Dios. Cuando tú y yo hacemos lo que sabemos que Dios está en el corazón de Dios, para ayudar a nuestro hermano, a nuestra hermana, que necesita del Señor, que no se atreve a acercarse al Señor como tú y yo nos acercamos, porque tiene miedo, porque se siente indigna. ¿Usted ha encontrado gente así? Yo me la he encontrado. Yo he encontrado gente que me dice, no, pastor, usted ore, porque a usted Dios lo escucha. No, también Dios te escucha a ti, también tienes que aprender a orar. Y yo sé, yo soy el pastor, porque a mí me pasó antes de ser pastor. Esto no, Roberto, a ti Dios te escucha, tú ora por nosotros. También Dios te escucha a ti. ¿Ok? Porque son gente que, como Isaías en ese momento, no saben cómo acercarse delante de Dios. Se sienten indignos. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú y yo hacemos? Para que otros se acerquen a Dios. Y puedan conocer a Dios. Puedan alabar al Rey. En el día de hoy, como el día, estamos celebrando al Dios Trino, Todopoderoso. Un Dios que no tan solamente nos ama como Padre, sino que también es Hijo y es Espíritu Santo en nuestras vidas. Los tres son el único Dios que nos ama profundamente y nos levanta para Él. Nos fortalece para Él. Y este maravilloso Dios nos recuerda en el día de hoy que tenemos ya su bendición para verlo a Él sentado en el trono. Lo único que tenemos que hacer es levantar nuestra mirada y buscarlo a Él. Y que tenemos ya la bendición de recibir su gracia para poder estar en su presencia y para poder ayudar a otros a estar en su presencia. Tú no necesitas ser alguien muy ilustre como Mahatma Gandhi para que otros te escuchen. ¿Tú lo sabías? Tú necesitas ser como uno de esos ángeles y ayudar a otro a acercarse a la presencia de Dios. Tus manos ya son importantes para Dios. ¿Tú lo sabías? Tu boca son importantes para Dios. ¿Tú lo sabías? Está en el pasaje lo que los serafines le cantaban a Dios, lo que le oraban a Dios, porque impactaron al profeta. Si no, el profeta no lo hubiese incluido. Así mismo como nosotros, mi hermano y mi hermana, como tú y yo adoramos a Dios con nuestros labios. ¿Qué otros están escuchando a nuestro alrededor? Aún eso que decimos es capaz de bendecir a otros.
Escuché hace muchos años atrás un testimonio de un pastor. Él tenía la costumbre de todos los sábados encerrarse en el santuario. Yo no lo hago, lo hago en mi oficina. Encerrarse en el santuario de la iglesia y predicar a las bancas vacías, ensayar su sermón del domingo. Muchos años después se acercó una persona a la comunidad que no venía a la iglesia y vino a entregar su corazón a Jesús. Y cuando el pastor empieza a hablar con él, es que él era el vecino de al lado que escuchaba el sermón del pastor todos los sábados. Y el pastor no sabía que él tenía audiencia ese día. Nuestra adoración impacta a otros, aunque nosotros no nos demos cuenta. Como somos, como hijas e hijos de Dios, fuera de la casa del Señor, también llega a otros. Tenemos esta falsa ilusión de que para ser evangelistas tenemos que tomar cursos y que tenemos que ser gente con habilidades especiales. Lo único que tienes que ser es como esos serafines, dispuestos a tocar a otros en el nombre del Señor. Dios se encarga el resto. Dios se encarga. ¿Tú lo crees? Ya tú eres instrumento del Señor allí donde tú estás. Y luego probable así fue como tú llegaste a los pies de Cristo. Porque otra inocentemente compartió la palabra de vida que ella había recibido del Señor. Así que ten paz, iglesia. Las bendiciones del Señor están sobre ustedes. Dios te ha dado la bendición de estar en su trono, de verlo sentado y disfrutarlo en su trono, y la bendición de recibir su gracia para estar con Él y para poder llevar a otros hacia Él. No nos desmayemos, iglesia. No tengamos miedo. Marchemos hacia adelante, firmes en el Señor. El Señor me lo siga bendiciendo. Gloria a Dios. Espero que este servicio haya sido de mucha bendición para tu vida. Es nuestra oración de que el Señor te siga bendiciendo en todo y prosperándote a ti en todo. Si no tienes una iglesia, estás más que bienvenido a venir a visitarnos. Nos encontramos en el noreste de Los Ángeles, en la comunidad de Highland Park, en la esquina de la avenida 53 y Figueroa. Y permíteme despedirte con una oración. Que el amor de Dios el Padre Todopoderoso, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor, y que la presencia hermosa de su Santo Espíritu sea contigo, ahora y siempre. Amén.